Cuando el barco del misterio navega por mares de humo, cuando el misterio confluye con lo humano, llenando de sabiduría la verdad, cuando las hojas de un libro polvoriento anhelan ser leídas bajo la niebla misteriosa del saber, entonces nos encontrarás aquí, en Tiempo Cero. La Santa Compaña es una leyenda popular de Galicia y el noroeste de la península ibérica. Esta misma leyenda, con variantes, está también presente en la mitología asturiana, donde se le conoce como la Huestia. Bienvenidos a su espacio del misterio, bienvenidos a Tiempo Cero, al filo del misterio. Buenas y misteriosas noches, un placer volver a estar con todos ustedes en este espacio que dedicamos a todo lo relacionado con lo paranormal, con la ufología,
casas encantadas, investigaciones, civilizaciones. En fin, ¿qué les voy a contar? Todo lo que es el mundo del misterio. Programa número 13, aunque parezca mal número, pero bueno, para otros igual es... Bueno, número 13, como digo, programa número 13 del decimosegunda temporada ya. Un programa tras otro, una semana tras otra, un mes tras otro, un año, y ya van sumando. Todo esto no sería posible si todos los que estáis ahí al otro lado no estuvierais. Efectivamente, esto no sería posible. Esta noche continuaremos hablando con Antonio sobre su libro Desmitificando el fenómeno OVNI, lo que pudo haber sido y no fue. En nuestro siguiente tema ponemos rumbo hacia tierras gallegas, nuestras rutas de casas encantadas. Deseando que todos ustedes disfruten del contenido de esta noche, les damos las gracias como siempre por estar ahí al otro lado, aguantándonos durante 2 horas que parecen que no, pero bueno, con el fin de informar y entretener a todos nuestros oyentes. Un saludo, como digo, a todos los oyentes, de quien os habla, Salvador Rebollo, y gracias por estar una noche más en nuestra compañía, aquí, en tu emisora favorita. Y vamos, sin más demora, comenzamos con nuestras vías de contacto para aquellos que quieran ponerse, pues eso, en contacto con nosotros, y también, bueno, a través de las redes sociales también, YouTube y Facebook. Nuestras direcciones de correo son las siguientes: tiempo02008@hotmail.com, tiempo02008@hotmail.com, y tiempo00 con número 2008@gmail.com. Y ahora, para no romper la rutina, vamos con nuestro sumario de hoy, vamos con el libro de bitácoras. Misterios y otras realidades, la Santa Compaña. Es una tradición que ha permanecido arraigada en las culturas gallegas y en otras culturas del norte de la península. Con el paso de los siglos y de las que aún quedan rastros, como los cruceiros y los cruces de caminos, la Santa Compaña es, en la mitología popular gallega, una procesión de muertos o ánimas que recorren los caminos, los bosques y las cercanías de una parroquia o pueblo. Todo esto para visitar todas aquellas casas en las que en breve habrá una defunción. En Biblioteca de Tiempo Cero, ¿realmente son ciertos los testimonios de las personas abducidas? ¿Puede deberse a una ilusión o imaginación del sujeto influido por el subconsciente? Hoy desvelaremos algunos de los casos que en su día fueron dados como casos verdaderos y, décadas más tarde, se
se descubre que todo fue una farsa. En nuestras rutas de casas encantadas, esta noche viajamos hasta la provincia de Extremadura, concretamente a la ciudad de Badajoz. Allí nos aguardan las historias de unas casas encantadas que llevan tiempo sin ser visitadas. Y lo haremos de la mano de nuestro guía particular, José Manuel García Bautista. Siéntense y disfruten del viaje. Estás escuchando Tiempo Cero, al filo del misterio. Y en nuestro siguiente caso retomaremos la entrevista que manteníamos la semana pasada con Antonio Ángel Espino y los casos que tiempo después de un estudio riguroso sobre abducciones y avistamientos ovnis llegaron a ser un fraude. Vamos con Bibliotecas de Tiempo Cero y retomamos esa entrevista con Antonio. Abre una puerta a lo desconocido, y adéntrate en la biblioteca de Tiempo Cero. Y llegamos a la sección de Biblioteca de Tiempo Cero. La semana pasada hablábamos con Antonio Ángel Espinosa, investigador y escritor, y hablábamos sobre su libro Desmitificación del fenómeno ovni, lo que pudo haber sido y no fue. Los casos de abducciones y avistamiento. Esta noche retomamos esa entrevista que por falta de tiempo la semana pasada nos dejábamos algunos casos en el tintero. Esta noche vuelve a estar con nosotros Antonio Ángel Espinosa al otro lado del hilo telefónico para seguir comentando los fenómenos del tema ovni y las abducciones. Buenas y misteriosas noches, Antonio. Hola, Salvador. Buenas noches. Gracias por volver a invitarme de nuevo a tu programa y de partir estos minutos contigo y con la audiencia. Pues nos alegramos de que vuelvas a estar aquí con nosotros para retomar los casos que se nos quedaron en el tintero. La semana pasada hablábamos de lo que es la adopción de la familia Gil, y esta noche vamos a retomar un caso, bueno, como bien decíamos, en tu libro, Desmitificando el fenómeno ovni, lo que pudo haber sido y no fue. Y vamos con un caso que llamó mucho la atención y que tuvo mucho bombo. Fue allá por el año 1966 cuando llegó a España, la España de Franco, el fenómeno ovni, y creó una corriente global de fieles adeptos a la ufología. Y con la ufología en España vino el caso Humo. Los extraterrestres habían llegado a Madrid. Humo, un caso que tal vez muchos dieron por sentado de que era cierto, que los extraterrestres nos habían visitado, que nos habían dejado en Aluche aquellas huellas, aquellas fotografías, pero el fenómeno Humo llegó un poco más tarde, digamos ya décadas después, cuando poco a poco se fue descubriendo que el autor de este caso, Jordán Peña, no era más que una burda historia, ¿no? Antonio, ¿qué puedes contarnos de este caso Humo? Pues efectivamente, como bien has dicho, al final se descubrió, gracias a la labor de Manuel Carballal, que todo esto era una farsa, un montaje
hecho por Jordán Peña. Tenemos que situarnos en la España de la década de los 60 y los 70, donde existía, digamos, un caldo de cultivo lo suficientemente importante para que esta idea de que presuntos extraterrestres podrían estar conviviendo entre nosotros agarrarse, ¿no? O sea, arraigara de una forma tan fuerte, ¿no? Como lo hizo. El tema central es que estos presuntos extraterrestres habían llegado a la Tierra en unas naves y creo recordar que es el historiador Mike Dash, que es norteamericano, fue el primero que digamos dató la primera carta, porque se comunicaban con ciertas personas o ciertos personajes, se comunicaban a través de cartas escritas, siempre mecanografiadas, allá por la fecha de, creo que era el 6 de febrero de 1966. Ellos en sus cartas hablaban de muchísimos temas, hablaban de filosofía, psicología, medicina, física, química, e incluso hablaban de lo que era Dios, ¿vale? Ellos decían que su planeta Humo, con 2M, y creo que el simbolito ha calado en el inconsciente colectivo, es esa H con el trazo vertical y los dos trazos de los lados están ligeramente curvados hacia dentro. Ellos afirmaban que su planeta Humo es lo que para nosotros sería una estrella enana roja. No es más, una estrella enana roja no es más que las estrellas pasan a lo largo de su vida, son objetos que nacen, viven, ¿no? Se desarrollan y mueren porque se le acaba el combustible. O sea, el Sol ya está en la vejez, el Sol terminará apagándose, ¿vale? Pero antes de apagarse pasará por una serie de etapas, ¿no? Y una de ellas es las enanas rojas. Es la que, por lo visto, en nuestras cartas celestes identificamos como la Wolf 424, que está situada en la constelación de Virgo. Ellos sitúan su primer aterrizaje el 28 de marzo de 1950, muy cerca del pueblecito de La Jarrie, en los bajos Alpes franceses. Y allí empezaron a tener contacto, según siempre en sus cartas, con los seres humanos. Ellos se dirigían por carta porque por lo visto tenían algún problema ellos decían en su carta que tenían algún problema en las cuerdas vocales que les impedían emitir fonemas, ¿no? Sí, es como entonces, si estuvieras hablando con un gangoso, sí. ¿No? Creo que todo el mundo tenían problemas y entonces ellos se comunicaban por cartas. Y como te decía, ellos hablaban de sus cartas en su planeta, de cómo eran sus naves espaciales, de qué tecnología utilizaban, cuál era el mensaje que ellos querían transmitir a la humanidad, del origen de las especies, ¿vale? Y todo con un lenguaje un tanto extraño, porque por ejemplo Dios era Boa, y por ejemplo el cosmos era Waam, y el origen de las especies por ejemplo era Bayeodou. No sabemos muy bien su origen, ¿vale? Porque tampoco lo dicen, pero bueno, ellos describían parte de lo que quedaba mecanografiado, ponían también la similitud con su lenguaje, ¿no? Pero ¿quién era el que escribía o el que traducía estos mensajes y los mecanografiaba? Es decir, se habla de una secretaria que Jordán Peña tiene algunos amigos fuera y mandaba la documentación y era escrita desde fuera con el matasellos de Estados Unidos o de cualquier otro lugar para enviárselas a sí mismo, ¿no? Efectivamente. Sabemos que Jordán Peña tuvo uno o varios cómplices en todo este intrincado montaje, ¿no?
Él aprovechaba, porque creo recordar que era psicólogo, pero en aquella época era psicólogo empresarial. Se me va un poquito el nombre con el que se presentaba. Y él lo que hacía era que aprovechaba los viajes que él hacía al extranjero por cuestiones de su profesión, para enviar las cartas desde ahí. Por eso las cartas que llegaban a investigadores aquí en España, llegaron cartas al doctor Fernando Jiménez del Oso, llegaron cartas a Antonio Rivera. De hecho, Antonio Rivera llega a publicar un libro mítico en este tema, que se llamaba Un caso perfecto. Sí, era escrito con Rafael Farriols. Correcto. Rafael Farriols, efectivamente, fue escrito con Rafael Farriols, donde hacía un repaso de todo esto, y para Antonio Rivera, como para muchos, esto era completamente auténtico. Y además el señor Jordán Peña, y yo invito a los oyentes que se den una vuelta por la biblioteca, por ejemplo, la biblioteca de Radio Televisión Española, por internet, y busquen programas dedicados al tema de parapsicología, ufología y todos estos temas, y de 10 programas, en 8 aparecemos con tertulio el señor José Luis Jordán Peña. Es decir, es un señor que lo tenía todo para idear este plan. Él dice, el tema es que en aquella época, en el año 1926, Manuel Carballal, que también es investigador ufológico y paranormal, tenía una relación con la revista que editaba la Guardia Civil. Sí. Y se puso en contacto con Jordán Peña para ver si, para hacer un tipo de colaboración, ¿no? Y Jordán Peña, creyendo que Manuel Carballal erróneamente creyendo que era miembro de la Guardia Civil, le contó todo. O sea, confesó que había sido el inventor de todo el caso ufológico, le describió uno por punto todos los detalles, y un fraude que llevó a cabo pues cerca de 30 años. Él mismo dice, Jordán Peña, que eligió la palabra humo porque evoca a humo, ¿vale? Y eligió la estrella Wolf 424, como podía haber elegido cualquier otra para montar todo esto. Luis, el señor José Luis Jordán Peña falleció en el 2014. Sí, es más, concedió una entrevista, como tú me dices, a Manuel Carballal, y tras 4, 5, 6 décadas fue cuando le comentaba a Manuel Carballal los detalles de todo lo que el caso Humo había formulado, quién había hecho las cartas, en fin, ahí claro, pero... Sí, todo. Él ahí en esa entrevista con Manuel Carballal lo describe absolutamente todo. Describe cómo hace las fotos del famoso ovni de San José de Valera. Lo hace con un hilo y apoyado la máquina de fotos encima de su coche. Cómo hace las famosas huellas del aterrizaje de Aluche, que las hace con su coche. Incluso recuerdo, corrígeme si me equivoco, que habían encontrado, cuando el ovni se posó sobre el barrio, dejaron como una pieza metálica que, tras analizarlo, veían que tenía el 99,99% de no me acuerdo de la reacción, que era imposible tenerla, por lo menos en España. No se hablaba fuera de España, pero bueno, podríamos entender que, como tú bien dices, en los viajes que hizo fuera... Aquella pieza que se decía que pertenecía al supuesto objeto, ya de por sí ya tendría que ser extraño. Es decir, que un objeto volador no identificado, al que presumiblemente viene tripulado por unos seres increíblemente superiores
en tecnología, en ciencia, en física, porque vienen un montón de años luz hasta aquí, aparte de que según ellos están conviviendo con nosotros, pero te pierde la pieza, como si fuera un 600, sí. Eso no tenía que llamar atención. Sí, correcto. ¿Vale? Bueno, pues aún así esa pieza era un cilindro metálico, se abrió, llevaba dentro un líquido que se evaporó una vez abierto. Creo recordar que lo estudió el Instituto Nacional de Tecnología Aeroespacial, el INTA, sí. Nuestro INTA, que sería como la NASA nuestra, ¿no? Que el INTA es nuestra NASA. Y precisamente lo que llegó a decir es que, bueno, que la aleación no era conocida, pero que aquello tenía un porqué. Sí. Luego con los años fueron pasando y se descubrió que esa aleación, quien la fabricaba era la marca francesa DuPont, ¿vale? Y por aquel entonces esa empresa, uno de sus principales clientes era el Ministerio de Defensa norteamericano. Y lo que le fabricaba principalmente a esta empresa francesa de química al ejército estadounidense era el napalm. Ajá. Entonces, lo que se supone es que aquí no era conocida, porque normalmente aquello tendría que estar sometido a algún tipo, digamos, de secretismo tecnológico. Independientemente, otra cosa es que ahí es donde no nos podemos meter, porque los ufólogos no tenemos, es decir, lo que tenemos es la pieza. Otra cosa es pensar qué hacía esa pieza allí. Correcto. ¿Quién lo más importante? ¿Quién la puso allí? Yo ahí no puedo llegar. Yo lo que puedo llegar es a plantearte las relaciones que había de esa pieza con la empresa DuPont y la empresa DuPont con el ejército estadounidense, y qué es lo que les fabricaba. Entonces lo que pensamos es que, claro, ese material aquí todavía no era conocido en España porque era material secreto, porque se estaba utilizando en un conflicto, ¿no? Correcto. Pues es, como digo, Antonio, un caso que dio mucho que hablar y que aún sigue en 72 o 73 años después, todavía sigue humo, todavía, pues eso, levantando ese humo, para saber que, bueno, fue un caso que nuestro amigo Luis Jordán Peña pues bueno, inventó de alguna forma para llamar la atención, no sabemos por qué. Tal vez dicen que también pudo haber sido un experimento social, ¿no? Pero bueno, hay muchos libros escritos sobre este tema, como bien nos decía Antonio Rivera y José Farriol, Rafael Farriol, y también nuestra amiga, bueno, que ya entrevistemos hace ya un tiempo, Gemma Lozano, con su libro Un Mita, el último mensaje. Pero hay más casos, Antonio. Tenemos también el humanoide de la base aérea de Talavera de la Real. La madrugada del 12 de noviembre del 76, sobre las 2 menos cuarto, se encontraban dos soldados haciendo la guardia en esta base, y parece ser que ambos soldados se hallaban en una zona de combustible de la base, y cada uno de ellos en su garita, aproximadamente unos, creo que eran 60-80 metros de diferencia, y allí ocurrió algo que, bueno, parece ser que les llamó la atención e incluso creo que abrieron fuego. Pues sí, efectivamente. Tenemos que situarnos. La base aérea de Talavera la Real está en la provincia de Badajoz, en la comunidad autónoma de Extremadura, y la provincia de Extremadura fue una de las provincias que de los años 1974 a 1980 concentró prácticamente el 35% de los reportes de la casuística OVNI. Luego, es una zona, ¿vale?, de los que tú sabes que los ufólogos a veces ponemos nombres a ciertas cosas, ¿no? Las que podríamos decir zonas calientes, ¿no? Sí. Y la base de Talavera Real, para poner un poquito en contexto, no es una base cualquiera dentro de nuestro organigrama del Ejército del Aire español. La base aérea de Talavera allí es
que comparte instalaciones con el aeropuerto de Badajoz. Es sede de escuela de lo que se decía años atrás, escuela de reactoristas, es decir, de los pilotos de combate. Sí. Existe una escuela, la Escuela General del Aire o la Academia General del Aire, que está en San Javier, en Murcia, sede también de la BIPAC, de la Brigada Paracaidista. Allí nuestros pilotos tienen que pasar, creo que son 5 años de formación. Sí. Cuando terminan esos 5 años, según qué tipo de aeronave vayan a tripular, si es un avión de combate o un caza, o es un avión de mercancía, es un avión de repostaje en vuelo, o sea, un avión cisterna, pues un avión de logística, van a terminar de formarse a la base aérea de León. Y si van finalmente destinados a pilotos de combate, a cazas, van a la base aérea de Talavera. Luego también la base aérea de Talavera es una de las bases que ha sido designada para el proyecto de enseñanza, creo que era el Talavera European Fighter School, que es que Europa ha decidido que todas sus fuerzas aéreas, menos Francia, porque ella tiene su propio avión de combate, que es más pequeñito, para que le pueda entrar en sus portaaviones, no por otra cosa. Es un caza algo más pequeño de envergadura para que pueda entrar en sus de los hangares del portaaviones. Correcto, ese es el Rafale, que se llama. Pues todos los países integrantes de la Unión Europea adoptan como caza de combate el Eurofighter. Y la escuela de la base aérea de Talavera La Real es la que se encarga de enseñar a los futuros pilotos de combate de todos los ejércitos europeos el manejo del Eurofighter. Lo que estamos hablando de una base aérea que tiene un peso, Vamos con el humanoide. Cuéntanos lo que ocurrió esa madrugada de estos 3 amigos, bueno, son 3 soldados, que al parecer vieron una sombra, vieron algo. Uno de ellos creo que se desmaya, intenta disparar pero se siente como asfixiado, pero 2 de ellos llegan a disparar contra este ser que de forma inesperada desaparece de la noche a la mañana delante de sus ojos. Efectivamente, tenemos que remontarnos a la madrugada, a las 2 menos cuarto de la mañana del 12 de noviembre de 1976. A esa hora de la madrugada había una patrulla de 2 soldados, José María Trejo y Juan Carrizosa, que se hallaban por dentro de la base, por la zona presente, como tú has dicho, como bien has dicho, la zona de combustible, y se hallaban cada uno de ellos en una garita, una garita separa unos 60 metros. Como digo, a esa hora ellos empezaron a escuchar ruidos, ¿vale?, que parecían como ruido de interferencias radiofónicas, pero ese ruido, conforme fue pasando, se fue transformando en un silbido muy agudo y penetrante que se le metía en los oídos y parecía que le iba a estallar. Hay un momento en el que ellos ven este sonido desaparece, vuelven a escucharlo como pasado unos 5 minutos, otra vez ese ruido penetrante, ese chillido, ese silbido, y entonces aparece un tercer soldado con un perro. Correcto. De los soldados que están patrullando el perímetro. Sí, ya es una patrulla móvil, sino que no está físicamente en la calidad. Y los 3 ven sobre la pared de lo que sería la tapia del acuartelamiento, cuando cesa ese ruido, ven un resplandor, una claridad que dura unos como 15 o 20 minutos, parecido a una bengala, dicen ellos, y que se quedan asustados. El perro también, no es que se quede asustado, sino que el perro, los perros que son entrenados para este tipo de misiones, cuando ellos detectan algún tipo de
Sí, de peligro. Su primera misión es defender a los soldados. Entonces ellos se ponen a dar vueltas en círculo alrededor de la persona que tienen que defender. Entonces el perro adoptó esa pose, ¿no? adoptó esa postura, y a unos la tapia del acuartelamiento creo que estaba a unos 300 metros de la garita, que es donde se encontraban. Entonces empezaron a escuchar, después de los pitidos de la bengala, el crujir de las ramas de un eucalipto que había allí, y cómo se formaba un remolino de aire, y levantaba las hojas. En ese momento es cuando el soldado que lleva el perro le ordenó que fuese hacia el lugar que se estaba formando el remolino, y el perro iba y volvía como no encontrando nada, y además cuando volvía parecía que volvía un poco como mareado, ¿vale? En aquel momento, imagínate cómo la tensión va subiendo. En aquel momento ellos gritan, dan el alto, porque creen que alguien se ha colado dentro de las tapias, ha saltado por las tapias, se ha colado dentro del acuartelamiento. Le dan el alto y cargan los subfusiles que llevan cada uno de ellos. En ese momento, que era Trejo, siente una especie como de escalofrío, y a una distancia de unos 15 metros se le aparece un ser luminoso. Ellos calculan de unos 3 metros de altura, flotando en el aire, lleva una especie de casco, y se les aparece por los brazos en cruz. Era bastante, su cuerpo era como muy voluminoso, no le aprecian más allá de las rodillas hacia abajo, no le aprecian piernas, y en aquel momento presa del pánico, porque además el pitido vuelve otra vez a manifestarse, y esta vez hace que los soldados caigan al suelo, y creo que recordé que es Hidalgo y Carrizosa logran disparar de entre 40 a 50 proyectiles contra esa aparición que tienen allí, que tienen delante. Tú imagínate lo que ocurre después. La alarma en la base, se despierta todo el mundo en estado de alerta, se peina la zona, y el coronel de la base dice que como dice el refrán, que por la noche todos los gatos son pardos, hay que esperar a la mañana siguiente a hacer una investigación sobre la zona. Llega a la mañana siguiente, se peina la zona, y lo curioso, entre comillas, es que las vainas, los casquillos de los proyectiles no aparecen. Pero es más, la tapia sobre la que se ha aparecido ese presunto ser y se ha disparado no tiene tampoco impactos de balas. Todo esto empieza a generar, sale a los medios, sale porque tuvo una gran difusión muy rápida. Este suceso está investigado es uno de los expedientes que desclasificó en su tiempo el Ejército del Aire Español. Se puede consultar, está en internet, pero es un expediente no abierto por una investigación in situ del Ejército Español, sino porque le llega al cuartel general del aire, llegan cartas y escritos de diversos investigadores solicitando información sobre lo que ha ocurrido. Porque no había constancia. Es decir, lo que hay en este expediente son recortes de periódicos y recortes de prensa hablando del tema. Sí, porque el Ejército del Aire abrió el expediente del caso, pero fue cerrado rápidamente, es decir, que no dio tiempo a nada. Lo abrió a posteriori, pero no porque él tuviese notificación de nada, porque uno de los escritos que hay en el expediente es
dirigiéndose al coronel de la base pidiendo información, Sí. y el coronel responde con otro oficio diciendo que él no puede dar información ninguna porque esos hechos ocurrieron con el coronel anterior, que él no tiene información ninguna, ni allí hay recabada información ninguna sobre eso. Días después, uno de los testigos, creo que era José Hidalgo, sufre en la cantina, mientras está almorzando, sufre un desmayo, y en consecuencia de ese desmayo lo ingresan en el hospital militar y le detectan Parkinson. Parece ser, o lo que uno puede leer en todos estos libros que se han escrito sobre este tema. De hecho, Iker Jiménez, que tiene un libro dedicado solo exclusivamente a este incidente, creo que se llamaba la Noche del Miedo, pues atribuyen la enfermedad de Parkinson, porque tenía 18 años en aquella época, José Hidalgo, al contacto, digamos, o a la cercanía con este ser. Yo ahora lo que hice y lo pongo en el libro, es hay cosas que no me suenan en este caso, y es lo que a mí me hace pensar de que fue una invención de los tres. Y lo primero es el perro. Sí. El perro es muy importante, porque el perro es el primero, entre comillas, que habría tenido contacto de alguna forma como el supuesto humanoide, efectivamente. Y sería importante saber si el perro tuvo algún problema psicológico luego, o algún problema fisiológico. No es la primera vez que sabemos que un animal, por las cercanías de la presencia de algún ovni, empiezan a salirle, le salen bultos en la piel, le supura, que algunos desarrollan hasta cáncer, ¿vale? Entonces, yo intenté buscar información sobre el animal. No hay información en ningún sitio, ni en los expedientes del Ejército del Aire, ni siquiera, porque para suerte o desgracia de algunos otros compañeros ufólogos, un servidor hizo el servicio militar en la unidad de veterinaria militar. Entonces yo tengo contactos con veterinarios militares y me puse en contacto con ellos para ver si me podía dar información acerca del animal. No hay ninguna. No hay ninguna. El segundo punto: las armas que en aquella época el Ejército del Aire utilizaba en sus patrullas. Era el subfusil STAR Z70 o Z62, era el mismo. Sí, ¿vale? Era antiguo. Además es un subfusil que por aquella época estuvo muy difundido entre las fuerzas de seguridad del Estado. Incluso la Policía Nacional también lo llevó. Yo hice la militar. Yo lo que hago es ponerme en contacto con la empresa que lo fabrica, que es STAR, que es una empresa española que sigue existiendo hoy en día, fabrica pistolas, y lo primero que le pregunto es que ese arma, cuántos proyectiles cuántos cartuchos llevan en el cargador. Entonces ellos me hablan de que hay cargadores de 20, 30 y 40. ¿Tienes algo que contarnos? ¿Has tenido alguna experiencia? ¿Quieres compartirla con nosotros? Mándanos un correo a tiempocero2008@hotmail.com. Los testigos hablan, todos los testigos, que dicen que llegan a disparar, dicen que disparan entre los dos más de 50 proyectiles, o sea, como mínimo 50 y 50. Sí, entre 40 y 50. No me cuadra. Si lo máximo en cartuchos que hay 40, es que en algún momento tuvieron que quitar el cargador y volver a alimentar el cargador en el arma y volver a cargarla. No me cuadra con su declaración, porque ellos dicen que están cayendo al suelo porque ese pitido les impide moverse con normalidad. Luego, no me cuadran los disparos. Otro tema: no aparecen los casquillos. Bien, los que hemos ido a un tiro, como decíamos nosotros, nos toca ir al tiro, y hemos disparado tanto con pistola como el fusil Sedme, sabemos que las vainas van a cualquier sitio, menos al que tú prevés.
porque una de las cosas que teníamos que hacer nosotros cuando íbamos al tiro, pegábamos 20 tiros, era lo que recoger 20 vainas vacías. Y nos tirábamos 2 horas para encontrar 20 vainas. Porque eso sale, es despedida del arma con la misma fuerza que sale el proyectil. O sea, brutal. Por lo menos alguna, aunque no sean todas, pero por lo menos algunas, claro, sí. Efectivamente. Lo otro tema, que no se encontraron impactos de bala en la tapia, efectivamente, porque se disparó para todos los sitios menos para la pared. De hecho, hay relatos de que esa madrugada unos vehículos, porque la base está paralela a la antigua carretera nacional, ¿vale? Y la carretera bordea la tapia de la base. Se encontró el testimonio de un vehículo que pasaba por allí al que le dio el impacto de uno de los proyectiles. Y el coche está por detrás de la tapia. Ajá. Es decir, el proyectil ha salido por encima de la tapia y ha caído en el coche. Es decir, se disparó para hacia el aire, vamos. Efectivamente, menos para la tapia. Y luego el tema del Parkinson, de este hombre que con 18 años le diagnostican Parkinson, y eso lo toman también como que fue por estar en contacto con este humanoide. Yo me pongo en contacto pues con era una asociación era una federación de asociaciones de personas con Parkinson, efectivamente. Lo que es que no me acuerdo el nombre. Bueno, entonces yo me pongo en contacto con ellos y bueno, pues le digo que el Parkinson es una enfermedad que está asociada evidentemente con la edad. Conforme más edad se tenga, es más probable que el control de Parkinson, porque no era más que las neuronas del cerebro también que envejecen, como el resto de células que hay en el organismo. Entonces, al envejecer, pues van perdiendo sus propiedades, ¿no? Y una de las enfermedades que se puede desarrollar es el Parkinson, que las neuronas pierden una sustancia que ellas tienen, que es la dopamina, y al perderla, pues viene eso. Sin embargo, ellos me dicen que efectivamente eso es verdad, pero que existe lo que ellos le llaman un Parkinson de edad temprana. Ajá. Que no es detectado hasta que digamos que da la cara, por llamarlo de una forma, y que suele manifestarse a la edad de los 18 años. ¿Qué edad tenía José Hidalgo cuando cae en la cantina de la base aquel mediodía que estaba almorzando? 18 años. Y luego, ya para rematar todo esto, si uno tiene la curiosidad de acercarse al pueblo de Talavera la Real y entra en algún bar, en algún sitio, ¿no? y entabla conversación y pregunta sobre este tema, le van a... toda la gente del pueblo te dirán que aquello fue una machada, es decir, una apuesta. Sí, para no sabemos qué es lo que se apostarían entre los tres, pero que si tú, que si yo, que si patatín patatán, que si tú no tienes aquello que yo sí lo tengo, ¡pum! Y dispararon las armas. Y luego, para salir del embrollo en el que se han metido, inventaron la historia. Claro, date cuenta que en aquellos momentos, como bien habíamos comentado sobre el caso Humo, fue la revolución allá por el 66, 76, son 10 años que han pasado del caso Humo. Había muchos avistamientos en distintos lugares, y lo que tú bien dices, estos tres amigos apostarían algo y dirían, bueno, pues venga, nos inventamos de que hemos visto pues un fantasma o hemos visto, no sé, cualquier otra cosa, con tal de tener un poco de publicidad. Y bueno, de alguna forma, pues no lo sé, porque en aquella época, cuando uno hacía la mili, pues me refiero a que tenías una disciplina, y no creo que nadie disparara así a ton y son, ¿no? Todos hemos, bueno, yo por lo menos he hecho la mili y nunca se me ocurrió por disparar el CEMEN, el fusil, y menos, bueno, a ver, a no ser que tuviera realmente algo que me obligara, ¿no? Pero como tú bien dices,
las pruebas apuntan de que como no hay impactos de balas, no hay casquillos. ¿Quién cogió los casquillos entonces, Antonio? ¿O bien esa misma noche cuando hicieron el reconocimiento, o al día siguiente, o este supuesto ser, o alguno de ellos, porque en algún lado tienen que estar esos casquillos? Eso es uno de los temas que yo también presento en el libro. Hay una foto de José Hidalgo donde muestra uno de los presuntos proyectiles que se dispararon aquella noche. Pero yo me hago la siguiente reflexión. Primero, si siempre se ha dicho que no se encontraron los restos de los proyectiles, o sea, las vainas, los casquillos, ¿por qué hay una foto que se quede con ese señor mostrando uno? Es decir, ¿qué quedamos? ¿Hubo o no hubo? O no hubo. Y no solamente tiene que haber uno, debería de haber más, supuestamente, si fueron 50 luego, proyectiles. Claro, y luego una segunda puntualización. Sin haber pasado ese casquillo un peritaje balístico, ¿quién me dice a mí que fue disparado por ese arma? Claro. Es decir, cuando un proyectil sale de un arma, el arma le imprime una firma que es como nuestra huella digital, es única para cada arma. Por eso los especialistas en balística saben si ese proyectil fue disparado por ese arma y ese casquillo corresponde a ese arma. Porque el mecanismo con el que se dispara y expulsa la vaina le hace una serie de marcas, cortes y de rayaduras, cualquier cosa. Y de rayaduras tanto al proyectil como a la vaina, que es único. Claro, todos sabemos que el proyectil, una vez que sale por el arma, lo que es el cañón, lleva unas estrías, y esas estrías no son todas iguales. Esas son únicas de cada arma. Y las marcas que tienen los casquillos es lo mismo, es única de cada arma. Entonces, si no ha habido un peritaje balístico sobre ese casquillo, para mí no tiene valor ninguno. Y además, vuelvo a reincidir, este caso no fue investigado por el Ejército del Aire, no porque el Ejército del Aire lo investigara porque le llegó la noticia, sino porque, debido, digamos, a la llegada de este oficios, pidiéndole al cuartel general del aire información sobre este asunto, deciden abrir una información. Pero cuando van a preguntar al coronel de la base, el coronel dice, y ahí está, que se puede ver en los expedientes clasificados, que él no tiene nada al respecto, no hay nada en la base, no hay ningún informe guardado en la base, pero que además él no estaba de servicio, o sea, no era el coronel que estaba en la base la madrugada de aquel día. Luego, no tiene constancia de ninguna. Bueno, y si tuviera, pues ya sabes cómo va esto. Es lo que tú dices, yo no estaba aquí, yo acabo de llegar y no sé ni de lo que me estás hablando, por decir algo. Antonio, nos quedamos sin tiempo ya. Hemos repasado esos casos de humanoides, de visitantes, de humo, del caso de la familia Gil, y todos están en ese libro. Ya saben todos nuestros oyentes, desmitificando el fenómeno OVNI, lo que pudo haber sido y no fue. Antonio, te agradecemos de que hayas estado otra vez con nosotros aquí en Tiempo Cero, en el Barco del Misterio, y nos hayas hablado de estos temas. Volveremos a contactar contigo para, a ver si hay algunas noticias OVNIs sobre algunos avistamientos o cualquier otro tema que tenga que ver con ello. Gracias, Salvador, como siempre, como dije al inicio del programa, gracias por invitarme nuevamente a tu programa, y gracias a los oyentes. Y lo mismo, a todos nuestros oyentes que quieran saber un poco más, solo tienen que pasarse por el Facebook, Antonio Ángel Espinoso, y también había una página por ahí, algo, no me acuerdo ahora mismo, lo tenía por aquí apuntado, pero no me acuerdo ahora, recuérdamelo. Sí. Un blog, en el blog es prácticamente donde yo escribo de forma más asidua, es fronterainvisible.wordpress.com. Luego tengo un grupo en Facebook con el mismo nombre, Frontera Invisible,
y un canal en YouTube también con el mismo nombre, Frontera Invisible. Pues Antonio, lo dicho, te agradecemos de que te hayas pasado por aquí y nos hayas abierto esos temas, esos casos que en su tiempo dábamos como hechos verídicos, y que décadas después de volver a investigar, como tú has hecho, de haber indagado en las hemerotecas, has descubierto que esos casos tienen mucho que desear. Antonio, muchísimas gracias, y lo dicho, aquí tienes tus micrófonos para cuando quieras. Gracias a ti, Salvador. Buenas noches. Buenas noches, un saludo. Antonio Ángeles Pino nos ha aclarado algunos de los casos ufológicos y de abducciones que con el paso de los años, y volviendo a revisar los informes y a estudiarlos, parece ser que todo lo que fue aquellas abducciones solo fue un fraude. Pues bien, amigos, nuestra sintonía de entrada y nuestra sintonía de salida. Ya sabéis que podéis seguir mandando vuestras opiniones sobre los temas que os gustan, que os gusten también, que tratemos cada semana aquí, en el Barco del Misterio. Os recuerdo nuestras vías de contacto: tiempo0 2008@hotmail.com, tiempo02008@hotmail.com y tiempo0 con número 2008@gmail.com. Esta es diferente: tiempo0 con número 2008@gmail.com. Y ahora, cuando desembarquen, tengan cuidado cuando regresen a sus casas, no sea que se topen con la Santa Compañía o con algún ser extraño. Amigos, nos despedimos de todos ustedes. Reciban un cordial saludo de este viajero incansable, Salvador Rebollo. Gracias por viajar una noche más en nuestro barco del misterio. Nos volvemos a encontrar en 7 días, una semana. Hasta entonces, que duerman bien, si pueden.